Clase. Okay. Vamos a presentar, tenemos al padre Carlos Holguín Reguera, que es abogado, además es licenciado en Derecho Canónico y doctor en Derecho Canónico, es juez eclesiástico, es vicario judicial en la Arquidiócesis Mercedes Luján, a su vez es presidente del Tribunal Arquidiocesano, y principalmente, más allá de su vasta trayectoria, ¿no es cierto?, como canonista, tiene una mirada hacia el derecho canónico, también desde el derecho común. Su formación como abogado nos permite a nosotros tender ese puente entre el derecho canónico y el derecho común. En el marco del 10º aniversario de creación del Instituto, nosotros recomenzamos, con posterioridad a la pandemia, a realizar estas clases virtuales. Hoy el doctor Holguín Reguera va a hablar sobre el rol del perito psicólogo en los procesos canónicos de nulidad matrimonial. Va a exponerlo, y una vez que finiquite la exposición, nosotros vamos a suspender la grabación y haremos las preguntas pertinentes, para que después se pueda también exportar, y lo van a tener en el canal de YouTube y en el micrositio del Instituto de Derecho Canónico, que es casi.com.ar, Instituto CAN. Bueno, padre Holguín Reguera, muchas gracias, y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Repeto. Buenas tardes a todos los que están participando. Este tema, el rol del perito psicólogo, también podríamos decir el perito psiquiatra, en los procesos canónicos de nulidad matrimonial, es un tema interesante, que tiene un montón de aristas, algunas de complejidad, y que exige de parte del derecho y de parte de la ciencia psicológica o psiquiátrica un diálogo a través del juez y del perito, ¿no?, para entenderse, porque son dos ámbitos, dos ciencias distintas que en el proceso intervienen juntamente. Lo primero que hay que decir es que la Iglesia viene receptando desde el inicio prácticamente la ciencia en el ordenamiento canónico, ¿no? Si uno se remonta al derecho medieval, va a encontrar cómo hay una recepción del derecho romano, en donde ya se solicita el aporte de la ciencia para comprender al furioso o a los furiosi, ¿no? O sea que ya desde la época del medioevo, la Iglesia viene receptando la ayuda de la ciencia. Y después, a través de las distintas codificaciones del derecho canónico, sigue incorporando. En el Código de 1917 lo hace. Luego, a través de la doctrina de los papas, también se le da un fuerte impulso a la incorporación de los dictámenes periciales de los que tienen un conocimiento científico, y un gran desarrollo adquiere allá por los años 40, sobre todo por la jurisprudencia de la Rota Romana. Después viene la codificación del año 83, el Código del 83, en donde está regulada, dentro del libro séptimo de los procesos, está regulado el proceso contencioso, el proceso ordinario, y dentro de él está la prueba, y dentro de la prueba aparece la prueba pericial, ¿no?, y el perito. Después este código sufre una modificación con la instrucción La Dignitas Connubii, que reforma todo lo procesal del Código de Derecho Canónico, y con mucha más claridad legisla sobre la prueba pericial, ¿no? El perito, y cuál es el rol y cuál es el desempeño que el perito tiene dentro del proceso. Y luego, con la reforma del Papa Francisco en el 2015, no hay prácticamente variación en el ordenamiento
jurídico canónico respecto de la prueba y del perito. O sea que lo más central lo encontramos en la instrucción Dignitas Connubii del año 2005, ¿no? Ahí sí realmente hay mucho material para trabajar sobre este tema del rol del perito, psicólogo o psiquiatra en los procesos de nulidad matrimonial. ¿Por qué es importante? Ustedes saben que la Iglesia también recepcionó de la teoría del derecho romano el consensualismo, ¿no? Y dice que el matrimonio lo crea el consentimiento, ¿no? Cuando uno habla de consentimiento, habla de un intercambio de consentimientos o el objeto que tiene ese consentimiento matrimonial, y también, evidentemente, está referido esto a la capacidad para consentir, ¿no? Entonces ya el Código de Derecho Canónico del año 83, en el canon 1057, dice que el consentimiento es el que crea el matrimonio, es el que crea, ¿no? Lógicamente, en el consentimiento entran a jugar e interactuar todas las potencias del hombre: la voluntad, la libertad, la inteligencia. Todo eso hace que en un proceso se emita el consentimiento. En un proceso interno se emita el consentimiento matrimonial y se lo intercambie con el otro cónyuge. Entonces, hay todo un proceso interno. Y a la Iglesia lo que le interesa es que realmente el consentimiento sea válido para que el matrimonio sea válido. Por eso también después, a partir del canon 1095, la Iglesia empieza como a tipificar cuáles son los que no pueden consentir válidamente porque son incapaces de consentir. Así que a partir del canon 1095 la Iglesia despliega una serie de hechos que son los que llevan a una persona a consentir de manera inválida, ya sea porque existen vicios en el consentimiento o directamente porque hay una ausencia de consentimiento, ¿no? Entonces, a partir del canon 1095 aparece toda la que es la psicopatología del consentimiento matrimonial canónico. El canon 1095 es muy clarito, tiene 3 párrafos, y los que más de relevancia tienen son el párrafo 2 y el párrafo 3, que tienen una formulación muy abierta y que incluyen dentro de ese canon y de esa formulación muchas anomalías y muchos, diríamos, psicopatologías que es necesario analizar en cada persona, ver si existen, mensurarlas, describirlas, si es posible buscar la etiología de esa anomalía o trastorno de la personalidad, y sobre todo ver cómo influye o cómo influyó ese trastorno de la personalidad o esa anomalía en el momento de consentir el matrimonio, ¿no? Es ahí donde realmente importa tener claro si existió la capacidad para consentir, ¿no? Entonces, tenemos el consentimiento es el que crea el matrimonio. Para consentir válidamente hay que ser capaz de consentir, ¿no? A la capacidad se le opone la incapacidad. Y cuando hablamos de incapacidad, ya estamos en los cánones, en el canon 1095 en adelante. 1095 en adelante, ¿no? El canon 1095, en el párrafo 2, dice que son incapaces de contraer matrimonio aquellos que padecen un grave defecto de discreción de juicio sobre los derechos y obligaciones que mutuamente se han de dar. Acá lo central es ese grave defecto de discreción de juicio. Es lo que tenemos que saber a qué se refiere, entenderlo adecuadamente y después dialogar con el perito acerca de esto. Y en el párrafo 3 del canon 1095 aparece la otra causal, que es la incapacidad para contraer matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Por causa de naturaleza psíquica.
Dicho en un lenguaje mucho más sencillo y más llano, diríamos, el párrafo 3 del canon 1095 significa que el contrayente sabe lo que es el matrimonio, lo quiere, pero no puede hacerlo realidad a eso que sabe que es así y que quiere, no puede hacerlo realidad en ese consorcio que intenta construir con el otro cónyuge, porque algo se lo impide, y ese algo que se lo impide es de naturaleza psicológica, ¿no? Entonces hay que bucear ahí y buscar si realmente hay algo de naturaleza psicológica que le impide poder realizar lo que promete, lo que quiere, lo que sabe que es el matrimonio. Y por otro lado, en el canon 1095.2 aparece esto de la discreción de juicio, el grave defecto de discreción de juicio. Esto se refiere básicamente a la comprensión de lo que es el matrimonio, ¿no? A la comprensión que a veces no se da, y se refiere a veces también a la voluntad, ¿no? Para entregarse mutuamente, para aceptar al otro y para realizar ese consorcio de toda la vida. Entonces, cuando falta una discreción de juicio adecuada, cuando falta una ponderación adecuada sobre el matrimonio concreto que va a contraer y que va a realizar con aquella persona, si no hay esa ponderación adecuada, si no conoce los aspectos positivos y los aspectos negativos que va a traer unirse en matrimonio con la otra persona, entonces podemos estar en presencia del grave defecto de discreción de juicio. Yo les voy a leer algunos hechos que se han recogido de la jurisprudencia, en donde aparecen distintas anomalías y trastornos de la personalidad que han dado lugar a una sentencia declaratoria de nulidad matrimonial. Por ejemplo, en el canon 1095.2 se declaran nulos los matrimonios cuando se prueba una grave inmadurez afectiva. Grave inmadurez afectiva. También se han declarado nulos cuando ese desarrollo intelectual no ha crecido juntamente con el desarrollo cronológico de la persona. Entonces, la inmadurez afectiva y la inmadurez intelectual son causales de nulidad matrimonial. También, por ejemplo, las paranoias, la celotipia, la esquizofrenia, delirio persecutorio. Esto también ha dado lugar a que se declaren nulos los matrimonios de aquellas personas que han padecido de estos trastornos o anomalías. También por 1095.2 ha salido la homosexualidad como causal de nulidad y la grave inmadurez afectiva también ligada a ella. También la falta de libertad interna por grave inmadurez afectiva, por trastorno de la personalidad, por dependencia, ¿no? Entonces, todo esto también. Anorexia nerviosa, otro caso muy curioso. Saben que la anorexia nerviosa en un tiempo se la consideró como un trastorno alimenticio. Bueno, la ciencia fue evolucionando y ya no se la considera como un trastorno alimenticio, sino como un trastorno de la personalidad. Entonces, una anorexia nerviosa dio lugar también a que, analizado y ponderado con otros elementos de prueba, dio lugar a la declaración de nulidad de un matrimonio de una chica, de una mujer que padecía anorexia nerviosa desde la adolescencia, ¿no? Así que son todos ejemplos. Por 1095.3 también neurosis fóbica grave. Este es otro caso curioso, la ludopatía. La ludopatía. También aparecen como causales de nulidad en otras sentencias alteraciones de la conducta sexual, parafilias, el sadomasoquismo, el fetichismo, a veces disfunciones transitorias, también el trastorno de la identidad sexual,
como el transexualismo, la hipersexualidad, el travestismo fetichista y no fetichista. Es decir, todo esto lo encontramos en sentencias de nulidad que se han basado fundamentalmente en la prueba colectada, pero fundamentalmente en la pericia psicológica o psiquiátrica. Así que el juez, cuando ve en la pericia todo esto, sabe que no es su competencia, porque el juez, obviamente su competencia es el derecho, pero necesita comprender al perito, ¿no? Y a su vez el perito tiene que tener, diríamos, claramente lo que necesita el juez. El perito debe saber claramente qué es lo que necesita el juez. Y entonces, ubicado cada uno en el rol que le corresponde, interactuar. Lógicamente, ni el lenguaje ni el conocimiento de la ciencia psicológica y psiquiátrica lo tiene el juez, pero tiene que tener una cierta capacitación para comprender la pericia, ¿no? Y el perito, obviamente, necesita también conocer algo del derecho para responder. Entonces, una premisa muy importante es, ¿no?, que es muy importante saber preguntar al perito. Y también es muy importante que el perito en la respuesta que da realmente responda a lo que se le pregunta y realice el informe pericial conforme al protocolo que debe seguir para hacer una pericia psicológica o psiquiátrica y de respuestas a los requerimientos que el juez le hace. Entonces, los dos juntos son los encargados de analizar todo ese proceso interno de la persona que la lleva a consentir el matrimonio. Y los dos juntos van en búsqueda de la verdad, ¿no?, de la verdad acerca de la validez o no del matrimonio que se instauró o se quiso instaurar. Así que tienen que trabajar juntos, Esta actividad del perito está reglada por la propia ciencia y también está reglada por las normas del derecho canónico, ¿no? Sobre todo esa instrucción, la Dignitas Connubii, es la que dice, bueno, también siguiendo lo que decía el Código del 83 y del 17, el perito es necesario y es fundamental en los procesos canónicos de nulidad matrimonial cuando lo que se analiza es la capacidad consensual, la capacidad para consentir el matrimonio, ¿no? Entonces, es fundamental, no se puede prescindir del perito, salvo que por el cúmulo de pruebas que existen no sea necesaria la pericia. Deja abierta esa salvedad, ¿no? Pero normalmente nosotros, cuando tenemos que analizar en lo que le llamamos el dubio, es decir, la fórmula de dudas que se analiza donde dice, bueno, vamos a ver si en este caso concreto esta persona consintió inválidamente porque hay algo de naturaleza psíquica que lo incapacitó para consentir válidamente. Si analizamos eso y no contamos con una pericia psicológica o psiquiátrica, normalmente decimos no nos consta la nulidad. No nos consta, no tenemos prueba. Así que es raro, pero muy raro, que un juez diga que el matrimonio lo declare nulo, diga que es nulo, sin tener una pericia psicológica sobre este canon 1095, ¿no?, sobre las personas en relación al canon 1095. Así que lo primero es eso, el perito es fundamental. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Salamanca, almorzando con el que fue después director de tesis, el profesor Aznar Gil, hablaban del perito en el tribunal. Entonces se me ocurrió preguntarle, digo, ¿y por qué el perito? Y me dice, si no tenés perito, cerrá el tribunal. Si no tenés perito, cerrá el tribunal. O sea que con dos palabras me dijo, bueno, el perito es esencial en los tribunales eclesiásticos, ¿no? Así que el perito es una figura fundamental. El perito es el que hace prueba, ¿no? Hace prueba. Es el que se mete en el mundo interior de la persona
y es el que detecta anomalías o trastornos de la personalidad, es el que los describe, es el que busca la etiología, desde cuándo está ese trastorno allí, y es el que lo tiene que mensurar, es decir, ¿es grave o no es grave? ¿No? ¿Afectó el consentimiento matrimonial gravemente en aquel momento? Es decir, ¿lo incapacitó para consentir válidamente? Y acá hay que tener mucho cuidado porque el perito lo que no puede hacer es dictar sentencia. No puede decir el perito el matrimonio es nulo, ¿no? Porque eso le corresponde al juez, ¿no? Entonces, en cierta manera, el perito es juez, ¿no? Porque pronuncia un juicio al hacer la pericia, pronuncia un juicio, ¿no? Sobre los hechos que él constata, ¿no? En cierta manera es juez. Pero también el juez luego, cuando tiene que ponderar, cuando tiene que valorar la pericia como prueba, como elemento de prueba, el juez juzga al perito y juzga la pericia. Y dice, bueno, ¿la descarto o acepto lo que tiene? ¿La descarto o acepto lo que tiene? Entonces, el juez, por su parte, no está obligado a someterse a lo que el perito dice en la pericia. Pero también desconocerla totalmente sería un poco aventurado. Pero las reglas de interpretación son para tener en cuenta, ¿no? Y el juez, al momento de dictar sentencia, se rige por la sana crítica, debe criticar la prueba que tiene, ¿no? Y a su vez la valoración que él hace es libre, no es una valoración legal, sino que es una valoración libre. Se deja a la conciencia de él a que se forme realmente la conciencia acerca de la nulidad o de la validez del matrimonio. Así que, entonces, no se puede prescindir del perito, no se puede prescindir del dictamen pericial cuando lo que se busca es ver si la persona es capaz para consentir, y el juez, al momento de emitir la sentencia, es cuando debe entonces valorar el trabajo del perito, asumir lo que dice y eventualmente preguntar si hay algo que quedó en la duda, y después, bueno, sí, hacer ese nexo causal entre lo que el perito le presenta, que es, tenemos este psicodiagnóstico en donde consta tal trastorno o anomalía, es grave, ¿no? Incidió en el consentimiento matrimonial gravemente, y el juez debe, bueno, llevarlo al lenguaje jurídico, todo eso, y decir, bueno, ¿es válido el matrimonio o no es válido el matrimonio? Yo le decía recién que la instrucción dicta con Nubi se encargó de dar normas, dar pautas acerca del proceder del perito, ¿no? Entonces, en el artículo 209, esta instrucción dice que en las causas sobre incapacidad, con arreglo al canon 1095, no omitirá el juez preguntar si una o las dos partes en la época del matrimonio se encontraban afectadas por alguna peculiar anomalía habitual o transitoria, cuál era la gravedad de la misma, cuándo, por qué causa y en qué circunstancia dicha anomalía se originó y se manifestó. O sea que el perito le tiene que informar al juez de todo esto, cuando lo que se investiga es la capacidad o incapacidad para consentir el matrimonio. Después, en las causas sobre carencia del suficiente uso de razón, preguntará si la anomalía perturbó gravemente el consentimiento matrimonial, perturbando el uso de razón en la época del matrimonio, con qué intensidad, cuál fue la sintomatología que presentaba, y después si fue libre o no fue libre al momento de elegir el matrimonio. Así que el perito, cuando hace el dictamen, deberá responder
a los preceptos, con arreglo a los preceptos de su propia técnica, es decir, al protocolo que debe seguir, y también deberá responder a las preguntas que le hace el juez. Por eso, en la pericia, el perito tiene que ofrecer, a partir de todos los elementos de juicio con que él contó, tiene que ofrecer un psicodiagnóstico, una psicopatología lo más completa posible acerca de la persona periciada, ¿no? Y tiene que hacer ese diagnóstico de la anomalía o de la enfermedad, precisar los síntomas de la afección, determinar la gravedad, referir el diagnóstico y los síntomas al tiempo pasado, es decir, al momento en el que consintió el matrimonio, determinar el origen de la enfermedad y las posibles motivaciones, y fundamentar técnicamente todo lo que se afirma. Así que esto está también regulado. Acá lo interesante es que han confluyendo para regular toda la actividad del perito dentro del proceso, han ido confluyendo, bueno, las normas que se han ido dictando fundamentalmente a través de los códigos, ¿no? También las reformas, la doctrina de los papas, ¿no? La jurisprudencia rotal, que ha ido evolucionando muchísimo en todo esto, y la normativa que va reformando a partir de la jurisprudencia rotal. Este canon 1095, que es por el cual salen, yo diría, el 95% de las causas de nulidad, se declaran por el canon 1095. Este es fruto fundamentalmente de la jurisprudencia rotal, que a partir de los años 40 fue incorporando la ciencia psicológica y psiquiátrica para comprender este proceso interno que es llegar al consentimiento matrimonial. Así que bueno, dejamos claro entonces que es fundamental el perito psicológico o psiquiátrico, que desde su saber, desde su ciencia, ayuda a comprender ese fenómeno interno del consentimiento y la capacidad o incapacidad para emitir un consentimiento matrimonial válido, ¿no? El juez luego debe ponderar todo esto. Y por otro lado, tenemos que el dictamen pericial se ajusta a las propias reglas de la ciencia, ¿no? Y debe responder a lo que le pide el juez. Esto es todo muy lindo hasta acá, pero también surgen dificultades, ¿no? Básicamente, hay 3 o 4 grandes dificultades que surgen en el diálogo entre el juez y el perito, que no son insalvables, sino que en el diálogo, en el intercambio de opiniones y en la comprensión mutua tanto del lenguaje como de la ciencia misma del uno y del otro, se soluciona. Un primer problema que aparece, que es el más claro de todos, está al interior de la propia ciencia psicológica o psiquiátrica, y es la existencia de distintas escuelas, ¿no? Y de distintas tendencias, todo lo cual después se ve reflejado en la terminología que se usa, ¿no? Cómo se define a un trastorno, dónde se lo agrupa. Entonces, por ahí tenemos algún problema en esto. También otro de los problemas que suele aparecer es que cuando el perito tiene de base una formación y tiene, diríamos, una comprensión del hombre distinta a la que tiene la Iglesia, a veces hablamos como 2 lenguajes distintos. Sobre todo si el perito entiende que el matrimonio es, supónganse, es algo que sirve simplemente para no estar nervioso, o que el matrimonio, en cuanto y en tanto existan dificultades, significa que esa dificultad es una incapacidad para consentir el matrimonio. Entonces, la antropología que tenga el perito puede llegar a condicionar el dictamen pericial y decir que la persona era incapaz de consentir cuando quizá haya habido dificultades más o menos graves para la convivencia, ¿no? Pero en realidad no había una incapacidad. Entonces, muchas veces pasa que la antropología subyacente en el perito condiciona el dictamen pericial.
Por eso, entre las normas para el nombramiento de los peritos se exigen la idoneidad profesional, ciencia y experiencia, y que tenga una antropología cristiana, ¿no? Una antropología cristiana. Si la antropología que subyace es racionalista o es materialista, entonces eso va a condicionar evidentemente el resultado de la pericia. Así que entonces, estas dificultades son a veces la existencia de distintas escuelas que llevan a distinta terminología y llevan a veces a distintas concepciones. Ese es uno de los grandes problemas. La antropología subyacente es otro de los grandes problemas. Así que lo importante es el diálogo y lo importante es que todas las personas que van a estar dentro del proceso, el perito es ajeno al proceso, pero interviene en el proceso como un testigo cualificado, y el juez, que es el que tiene la responsabilidad de tener formada su conciencia para dictar con certeza moral que es nulo o que no es nulo un matrimonio. Entonces, lo importante es que los dos tengan la capacitación suficiente para comprender ese fenómeno interior que es la formación del consentimiento matrimonial, ¿no? Y el contenido, el objeto del consentimiento matrimonial. Y después, bueno, ver con claridad que lo que la doctrina canónica, lo que la ciencia canónica entiende por capacidad para consentir válidamente, es distinto al concepto psicológico o psiquiátrico de capacidad para consentir. Es distinto. Entonces, la canonística dice, bueno, muchas veces la capacidad coexiste, convive con grandes dificultades para llevar adelante ese consorcio de toda la vida, ¿no? Entonces, no toda dificultad es una incapacidad. No toda dificultad es una incapacidad. Para ser realmente una incapacidad tendría que tener ciertas características, como ser preexistente, como ser algo que no se puede ya modificar. Entonces sí hablaríamos de una verdadera incapacidad para instaurar el consorcio de toda la vida que es el matrimonio. Así que más o menos este sería el panorama. El rol del perito dentro del proceso, ¿no? Pero que tiene que estar íntimamente unido al rol del juez, ¿no? Dialogar entre sí, estar permanentemente en comunicación. Siempre hablamos acá del perito dentro del proceso, es decir, el perito que nombra el juez para que intervenga. Normalmente los tribunales eclesiásticos tienen peritos nombrados, ¿no? Eso no es un obstáculo para que otros peritos puedan intervenir, pero ya no serían peritos del proceso, sino que aportarían, y de hecho muchas veces se pide por oficio que informen, que presenten un informe psicológico acerca de tal persona que está en el proceso para ver si realmente tiene capacidad para consentir o no la tiene. Entonces, el perito es un perito oficial nombrado por el juez, y también pueden intervenir en el proceso otros peritos que aportan su ciencia y su saber a pedido de la parte que propone un psicodiagnóstico privado o un informe psicológico privado, ¿no? Previo a liberarlo del secreto profesional para que lo puedan hacer. Una cosa que por ahí me pasaba a mí era que a veces requeríamos un diagnóstico de la persona que había sido atendida en consulta por algún psicólogo, y según la escuela no nos daban un diagnóstico, ¿no? Entonces veíamos que si hay realmente las distintas escuelas y las distintas tendencias son de peso realmente en la formación del perito y en el quehacer después del perito. Creo que este sería más o menos el panorama de este tema, ¿no? Es un tema que ha sido trabajado bastante en la doctrina canónica,
en todo el mundo, ¿no? Yo he visto por ahí muchos trabajos en España, muchos trabajos en Latinoamérica. Es decir, el rol del perito psicólogo está realmente bastante trabajado, ¿no? Y en todos estos estudios siempre aparece lo mismo, ¿no? La necesidad de que dialoguen el juez y el perito, la necesidad de que comprendan cada uno lo que el otro necesita para hacer la pericia. Por eso, dentro de los derechos del perito está, bueno, obviamente la remuneración económica y tener acceso a todo lo que conforma el proceso, a la persona y a veces también a las actas. Normalmente el perito pide las actas del proceso para ver qué declaran los de otros testigos y hacerse, bueno, una idea mucho más real de lo que tiene que analizar. Así que esto es más o menos en síntesis lo que nos ocupa en esta charla. Si les parece, pasamos a preguntas o